Vamos rapidito a la palabra. Présteme atención, no se me vaya nadie, que lo que traigo hoy es bien interesante. Yo quiero que ustedes entiendan que los científicos, que su gran mayoría no creen en Dios, tienen un reloj del juicio final, pero también Dios tiene un reloj y se llama la Israel del mundo, Israel, la nación de Israel, aleluya. Así que si vamos rapidito a la palabra. Entonces leemos de Mateo que dice, los discípulos le preguntaron al maestro, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? O sea, el final del mundo. Y él, Jesús, entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerra y rumores de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, le dice el Señor. Porque mira, fíjese lo que le dice el Señor después. Él le dice, entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambre y pestilencia y terror y grandes señales en el cielo. Y esto, yo quiero que ustedes se graben estos versículos en su mente, todas estas cosas que estamos mencionando. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 25, el Señor le dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Y esto es muy importante, este detalle, todos son muy importantes, pero escuchen bien. Jesús termina ese versículo y le dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, Dios y levantar vuestra cabeza, ¿verdad? Esto significa que te pares derecho, porque vuestra redención está cerca. Qué bueno, ¿verdad? Pero vamos a terminar este versículo en donde él menciona el reloj de Dios. A Israel siempre se ha comparado con la higuera, y vamos a ver cómo el Señor habla de Israel de una forma profética aquí. Dice en el versículo 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de los cielos. De cierto, o el reino de Dios, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él usa la palabra verano porque estos árboles llegaban a florecer en este tiempo del verano, pero el verano también significa un tiempo, una etapa en la tierra en donde el sol sale, se calientan las cosas, hermano. Yo creo que usted entienda bien importante esto. Se calientan las cosas. Cristo prácticamente le estaba diciendo que cuando vieras a Israel, la higuera, rebeldecer, saber que el verano está cerca. Cuando vieras a Israel rebeldecer, saber que la cosa está caliente. Y eso lo decimos mucho aquí en Puerto Rico, no sé allá, ¿verdad? En otros países de Latinoamérica, en Centroamérica, pero aquí se usa eso mucho. Se está calentando la cosa, se calienta. En Puerto Rico significa también que está algo peligroso, se está poniendo peor, hermano. Entonces, mira lo que pasa. Vamos a hablar de un tiempo, la era, y quiero que se acuerden las palabras que leí, donde Jesús le dice a ellos que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es algo que ya comenzó, hermano. Ya las potencias de los cielos comenzaron a ser conmovidas para el año 1945, hermano.
Allí se dio una de las señales más importantes de las que Cristo habló en Mateo y otros libros de la Biblia, hermano, en donde le dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, hermano. Ese suceso que aconteció en 1945, donde las potencias de los cielos fueron conmovidas, hermano, es una señal gigante, grande, poderosa de parte de Dios, y la habló hace 2000 años a través de Jesucristo, hermano. Las potencias, porque usted dice, pero ¿cómo van a ser conmovidas las potencias de los cielos? ¿Cómo puede pasar esto, hermano? Pues sépase usted que en el 1945, hermano, y se detonaron, hubo 3 detonaciones. Hubo una detonación de una bomba atómica en Estados Unidos, que era una prueba que se llamaba Trinity, y después hubo 2 detonaciones atómicas, hermano, bombas atómicas, en la ciudad japonesa de Hiroshima y Nagasaki, en donde murieron aproximadamente 200.000 personas en cuestión de segundos, hermano. En ese momento se conmovieron las potencias de los cielos. Pero usted dirá, pero ¿cómo se van a conmover las potencias de los cielos si han habido bombas antes? Pero hermano, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la magnitud de estas bombas y la magnitud de la explosión de estas bombas no se le comparaba con nada más que había sucedido antes de 1945. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a tratar de ser simple, porque yo quiero que usted me entienda. Cuando hay una explosión atómica, eso es prácticamente una separación, donde se hace una explosión y se separan los átomos que están en las atmósferas y crea una reacción en cadena donde se siguen separando átomos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los cielos, este cielo que está aquí, debajo de la capa de ozono de nosotros, hermanos, fueron conmovidos, porque todo está perfectamente puesto ahí, como el Señor lo puso, con sus átomos y todas sus cosas. Pero estas explosiones, hermanos, conmovieron la estructura de lo que hay en la atmósfera de la tierra, conmoviéndose las potencias de los cielos, como había dicho Jesús. Hermano, yo me gozo, no es que haya pasado esto, es que me gozo porque la gente dice, pero eso de la Biblia, eso es anticuado, hermano, ¿y cómo Jesús vio esto, hermano? Bueno, Él es el Hijo del Hombre, y el Hijo de Dios, y Dios con nosotros. Él es omnipotente, omnipresente, hermano. El alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce todo, y como profeta profetizó estas cosas, hermano. Él sabía que iba a llegar en 1945, hermano. En cuestión de segundos, hermano, más de 200.000 personas entre ambas ciudades murieron, y entonces fue que Japón se rindió a Estados Unidos incondicionalmente, hermano. Esto es poderoso. Pero algo sucedió después de estas detonaciones. Estos fueron unos científicos que incluían a un señor que se llama Oppenheimer y Einstein y otros más, que crearon esta bomba atómica que, dicho sea de paso, estaba siendo estudiada en Alemania nazi. Ellos estaban haciendo estudios y estaban, ¿verdad?, haciendo lo mismo que Estados Unidos para crear una bomba atómica, pero Estados Unidos se le adelantó. Él se llamaba Robert Oppenheimer, y había otro señor que se llamaba Eugene Grabanowitz. El reloj de juicio final. Estos hombres, después de estas detonaciones, los que crearon la bomba, hermano, porque se dieron cuenta, hermano, que esto era terrible, hermano. Mira qué interesante esto. Por primera vez, por eso es que es tan importante entender lo que Dios dijo, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrán guerra y rumores de guerra. Hermano, va a haber una tercera guerra mundial en la gran tribulación al final, hermano. Y nosotros queremos escapar, y vamos a hablar de eso, la puerta de escape ahora, que es Jesucristo. Pero fíjese que estos científicos que crearon esta bomba, después crearon lo que se llama el reloj de juicio final, y creado por el Boletín de Científicos Atómicos. Un grupo de científicos fundado en 1945 por estos señores que yo les mencioné. Bueno, crearon este reloj del juicio final. Yo quiero que ustedes entiendan en este momento la magnitud de esta señal que se cumplió en 1945. Estos científicos crearon un reloj en donde ponían la manecilla del reloj hasta las 12 de la medianoche. Las 12 de la medianoche significaba la destrucción
del mundo. O sea, ellos inventaron este reloj para dejarle saber al mundo cuán cerca estaba el mundo de autodestruirse ellos mismos con bombas masivas, bombas atómicas en el mundo entero, hermano. Y todavía para el 1945 no habían llegado las bombas nucleares, que eran súper más poderosas que lo que eran las bombas atómicas. Esto es tremendo, hermano. Entonces, fíjese que en el año 1947 ellos ajustaron el reloj del juicio final para que las manecillas leyeran las 11:53 de la medianoche, o sea, a 7 minutos de las 12 de la medianoche, anunciando que el mundo estaba a 7 minutos cerca del fin de su existencia, a causa de esto mismo, de la creación de la bomba atómica. Hermano, esto fue terrible, pero se pone mejor, hermano. Es que ya el mundo estaba entrando en una etapa nunca antes contemplada, hermano. El mundo ya tenía la capacidad de autodestruirse con estos artefactos de destrucción masiva tan poderosos, hermano, porque es que estaban poderosos, hermano, y todavía la Unión Soviética no los tenía, pero ya ellos tenían, ¿verdad?, unos científicos trabajando para crear esta bomba también, porque tan pronto la creamos, ahí se creó una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos a causa de las armas nucleares. Hermano, yo quiero que usted entienda, hermano, estos mismos científicos, la mayoría de ellos que no creen en Dios, le estaba dejando saber al mundo por medio del reloj del juicio final de que el fin de la tierra se estaba acercando, hermano. Una señal poderosa que la habló Jesucristo y la confirmaron los científicos ateos, hermano. Imagínense eso, si Dios tiene un poder grande. Mira lo que dice en Apocalipsis 6:13. Dice, y mira lo que vio Juan, el apóstol Juan, estaba en el cielo con Jesús. Jesús le estaba mostrando las cosas que iban a pasar en la gran tribulación. Mira lo que dice en Apocalipsis 6:13. Él le dice, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un viento fuerte. Hermano, lo que Juan estaba viendo, muchos teólogos hablan de meteoros, ¿verdad?, y asteroides, pero hermano, en realidad también podemos meterle a esa conclusión de cosas que él vio, que él estaba viendo ojivas nucleares siendo lanzadas en el cielo, amén, y estas ojivas nucleares explotando, hermano. Por eso que él decía que las estrellas del cielo cayeron. Obviamente hace 2000 años Juan no entendía lo que era una ojiva o un misil nuclear, hermano. Para ese entonces no había ni pistolas, hermano. Pero ya Juan, hace 2000 años, Dios le había mostrado esto, hermano, confirmando lo que Jesucristo había dicho también, ¿verdad?, de que las potencias de los cielos serían conmovidas. Y Juan, en su ignorancia, ¿verdad?, no que era ignorante de no saber las cosas, sino de no haber visto esto nunca, las describió como estrellas que estaban cayendo desde el cielo, hermano. Algo poderoso, hermano, tenemos que pensar en esto, porque estamos en un tiempo ya que ya Cristo está a la puerta. Tenemos que sacudirnos nosotros, hermanos, y meternos de lleno con Dios para poder salir de esta tierra antes de que venga esta gran tribulación. Cuando Cristo levante su iglesia, entonces se presentará, dice la Biblia, el anticristo con un gobierno de 7 años, hermano. Horrible, van a pasar muchas cosas en ese gobierno del anticristo, y sabe, ¿verdad?, que es un tiempo que nunca ha pasado ni pasará jamás, mano. Horrible. Esta es una de las cosas más importantes, la tercera guerra mundial que se va a formar, hermano, estas bombas nucleares. Pero fíjese bien, hablamos de 1947, estaba a 7 minutos la manecilla del reloj de las 12 de la medianoche, que significa el juicio final de la tierra, el final de la tierra, la destrucción de la tierra, según los científicos. Ya en el 1953 los científicos acercaron la manecilla del reloj aún más cerca de la medianoche, de las 12 de la medianoche, significando la destrucción de la tierra como la conocemos. Las manecillas del reloj se acercaron solamente a 2 minutos de la medianoche, y esto se debió a que la Unión Soviética y Estados Unidos detonaron
unas pruebas de bombas de hidrógenos y hubo unas que eran de plutonio, hermano, algo 450 veces más poderoso que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, hermano, 450 veces más poderosa, hermano. Usted multiplique, en Hiroshima y Nagasaki murieron aproximadamente entre 100.000 y 200.000 personas, y usted multiplica eso 400 veces más, hermano. O sea, que ya los científicos estaban acercando esas manecillas porque el hombre había creado unas armas nucleares más potentes que las mismas armas atómicas que tenía, hermano. Y ahora tenían la capacidad de lanzarla en misiles, hermano, porque ya tenían de diseño alemán en la Segunda Guerra Mundial. Estos científicos obtuvieron estos planos de estos misiles y pudieron hacer misiles, hermano, intercontinentales que podían lanzar de una nación a otra nación, hermano. Estados Unidos y la Rusia o la Unión Soviética en aquel tiempo comunista estaban en una carrera, hermano. Era la Guerra Fría, hermanos. La cosa estaba caliente, como dijo Jesús, que cuando veas la higuera reverdecer, sabes que el verano está cerca. Y la higuera reverdeció, hermano, porque hablamos aquí de 1953, pero vamos atrás unos añitos, 2 años antes, hermano. En el 1948 los judíos habían sido desterrados de su tierra desde el año 70, cuando los romanos atacaron a Jerusalén y la quemaron, como Cristo le había predicho, hermano. Cristo le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas que te son enviados, cuántas veces quise juntarte como la gallina ajusta sus polluelos, ¿verdad? Y los protege, ¿verdad? Cristo le habló de esto, pero también le dijo: vuestra casa pues será dejada desierta. En el año 70 los romanos entraron y quemaron la ciudad, y los judíos fueron esparcidos a través del mundo, hermano. Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero en el Viejo Testamento se había profetizado esto a causa de la desobediencia de Israel, y esta palabra había sido profetizada unos 3.000 años antes, hermano. Y esto se hizo antes de Cristo venir al mundo, pero Cristo lo profetizó que iban a ser destruidos. Pero los profetas en el Viejo Testamento habían profetizado que ellos después de 2.000 años iban a regresar a su tierra, a Israel otra vez, hermano. Y entonces quiero que me escuchen bien para que entiendan esto. En el 1897 aproximadamente, había un hombre que se llama de apellido Herzog, que era un judío que hizo el movimiento sionista para que los judíos comenzaran a regresar a la tierra de Israel, a poblarla una vez más. Hermano, el Espíritu de Dios trabajando 2.000 años casi, ¿verdad?, en el reloj judío. Después que se profetizó que los judíos iban a ser esparcidos por todo el mundo, comenzó un movimiento sionista para que ellos pudieran regresar a la tierra de Israel, cumpliéndose las palabras proféticas de la Biblia, hermano. Es que esto hay que creerlo, hermano. La gente dice: eso es historia, es vieja. No, hermano, esto se cumple porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces comenzó un movimiento para que los judíos sionistas comenzaran a repoblar la Israel otra vez, que estaba bajo el mandato de Turquía en aquel tiempo, pero estaba prácticamente desolada. Habían árabes, algunos que otros judíos, y comenzaron a regresar a la tierra de Israel, a la higuera de Dios, al reloj de Dios, Israel, y comenzaron a regresar. Inclusive hay testimonio de profetas que estuvieron en Alemania en los principios, antes y durante la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, hermano, diciendo a los judíos: salgan de esta tierra porque lo que viene es malo, salgan de aquí de Alemania porque lo que viene es malo. Pero ¿qué pasa? Los judíos se quedaron ahí, hermano, y sufrieron. Más de 6 millones murieron con otras personas, hermano, de otra raza murieron. 6 millones de judíos mandó a matar a Adolfo Hitler, hermano, y tenemos que entender esto, hermano. El diablo sabía que la tierra de Israel iba a ser declarada nación otra vez, hermano. Y como lo sabía, trató de matar a todos los judíos, aniquilarlos, hermano, para que no se cumpliera. Y Adolfo Hitler los mandó a matar. Digo que mucha gente no sabe que Adolfo Hitler, ese hombre diabólico, hermano,
tenía un templo dedicado a Zeus, igualito al templo que había en Grecia, hermano, porque y los que tenían los romanos, porque los romanos cogieron los dioses de Grecia para ellos, hermano. Entonces Adolfo Hitler mandó a hacer este templo a Zeus. Y así mismo, como los judíos hacían sacrificios en el tiempo de antes con animales y derramaban su sangre, el mismo diablo cogió para Adolfo Hitler para sacrificar a los judíos y dedicárselo al dios Zeus, al templo de Zeus que él tenía en Alemania, hermano. Esto es una cosa terrible, hermano. Pero, hermano, lo importante de esto es que lo que Dios hace no lo puede detener Satanás. Se meterá, tratará de hacer lo que tiene que hacer, hará daño, pero la manifestación del Espíritu de Dios, lo que Dios quiere hacer, no lo puede detener. Nadie, ni el mismo diablo lo puede detener. Y eso pasó en 1945, cuando comenzaron a llegar las tropas que estaban liberando Alemania, comenzaron a entrar a los campos de concentración, y ahí encontraban a los judíos en condiciones infrahumanas, muertos, muriéndose del hambre, y encontraron miles y miles de cadáveres que los metían en los gas chambers para asfixiarlos con gas. Pero había ya en Israel judíos, y en 1948, mira, lo que el diablo no pudo detener, lo que se había profetizado hace más de 3.000 años por los profetas del Viejo Testamento, de que los judíos iban a regresar a su tierra después de 2.000 años. En 1948 los judíos declararon Israel nación otra vez. Yo siento la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque es que es otra señal de la que Dios había dicho, que yo le mencioné. Cuando vea la higuera reverdecer y saber que el verano está cerca. Cuando vea la higuera reverdecer, Israel, cuando la vea reverdecer, saber que la cosa se va a calentar, saber que Cristo está cerca de la puerta, hermano. Tenemos que entender estas cosas, hermano. Esto no es simplemente que nosotros vayamos a la iglesia los domingos. Esto es meternos con Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano, para su gloria y su honra. Esto a mí me encanta, hermano, porque es que yo veo que las señales que Cristo habló se están cumpliendo, hermano. Entonces, hablamos de 1953, pero escuchen bien esto, hermano. En el 1952, también un añito antes de eso, la primera bomba de fusión, superbomba nuclear, fue probada por Estados Unidos en la operación, se llamaba Operación IFI, el 1 de noviembre en 1952 en la isla de El Pilar. Bueno, esta bomba se le llamó con el código Mike, y esta bomba fue terrible, hermano. Su explosión generó 450 veces más, como le mencioné, de la potencia que había pasado en Nagasaki, hermano. Pero algo más terrible estaba a punto de suceder. Estamos en el año 1961 ya, hermano, y los rusos diseñaron la bomba más poderosa que jamás haya existido, hermano. Se llama la bomba Tsar, hermano. Esta bomba fue hecha de hidrógeno y era de 50 megatones, desarrollada por la Unión Soviética, hermano. La bomba más potente jamás detonada en la atmósfera de la Tierra, hermano. Esto fue al norte de Siberia, en la Rusia. Se llamaba la bomba Tsar, o la bomba emperador, porque eso es lo que significa zar. Entonces fue desarrollada por la Unión Soviética, hermano, en el 30 de octubre de 1961. Donde explotó esta bomba se llama Nueva Zembla, y esto es un archipiélago ruso en el mar Barents, en el océano Ártico, ya ahí, ¿verdad?, cerca del norte de Rusia, ¿verdad? Entonces, mira lo que es el hombre, hermano, porque el hombre quiere conquistar, hermano, y quiere conquistar con poder, con poder militar, con envidia, porque había una carrera armamentista. Estados Unidos era capitalista, un mundo capitalista y un mundo comunista, hermano. Entonces, dice que el motivo de la explosión fue la demostración de capacidad nuclear soviética. Bueno, pero es que Estados Unidos también tenía esa capacidad. Todo lo que tenía era que hacer unas bombas más grandes y prepararlas para detonarlas en el mundo, hermano. Esto es terrible, hermano. Tenemos que entender que
lo que Dios, lo que Cristo había profetizado, se estaba cumpliendo a cabalidad, hermano. Y cada vez eran más peligrosas estas bombas. La capacidad de muerte, hermano. Esto ya no eran 400 veces más potentes que las bombas atómicas que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. No. Estas bombas, escúchenme bien, estas bombas eran de 50 megatones de TNT, o sea, aproximadamente, escuchen bien, 3.800 veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Ya no eran 450 veces más potente, que es horrible. Esta bomba fue 3.800 veces más potente que la bomba que se lanzaron sobre Hiroshima, hermano, en el 1945. Dice que era tan grande esta bomba que el avión gigante que usaron para llevarla, para lanzarla, tuvieron que hacerle modificaciones para poder meterla en ese avión y llevarla, hermano. Escuchen bien esto, escuchen bien. La explosión provocó una onda expansiva que le dio 3 vueltas al mundo, hermano. Escuchen esto. Y el destello fue visible a cientos de kilómetros de distancia. Bueno, que esto se vio hasta en Europa, la luz de la explosión se vio allá, hermano. Es el arma nuclear más grande y poderosa jamás detonada y sigue siendo un símbolo del potencial destructivo que tiene el hombre de autodestruirse, hermano, en estos tiempos. Esto es glorioso, hermano. Cristo en la Biblia diciéndole al hombre que el fin se acerca, hermano, y le dejó una profecía ahí, y en este caso que estamos hablando del reloj del juicio final, hermano. Estas manecillas del reloj se seguían acercando, cada año se acercaban o se alejaban un poquito de la medianoche, pero nunca se pusieron debajo de las 11, hermano. Siempre se mantuvieron ahí cerca de la medianoche, hermano. Y los científicos atómicos cada año cambian las manecillas del reloj, y vamos a ver dónde están ahora en el 2025 las manecillas del reloj. Entonces, en el 1953, como dijimos, quedó a 2 minutos de la medianoche, pero en ese tiempo, lapso de tiempo, siguieron cambiando la manecilla. Vamos a adelantarlo un poco hasta el 1991, ya lo que era la Unión Soviética y se disolvió porque no había capacidad económica para mantener todas estas naciones que estaban unidas con la Unión Soviética. Entonces el capitalismo en Estados Unidos se mantuvo, pero el comunismo en la Rusia tuvo que caer, hermano, no dio abasto. Entonces comenzó lo que yo hablo, un periodo de apertura de Rusia, en donde Dios permitió que la Unión Soviética se disolviera y la palabra de Dios comenzara a fluir una vez más con fluidez en estos países que eran comunistas, porque la Biblia dice que antes que llegue el fin tiene que predicar este evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Y entonces comenzó esa apertura. Bueno, mira cómo es Dios, para que se pueda evangelizar a través del mundo. Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de los teléfonos celulares, la YouTube, la televisión, hermano, en donde se está evangelizando, como lo que yo estoy haciendo hoy, hermano. Por eso es que yo le pido a ustedes que se suscriban, bueno, que les envíen esta palabra, la compartan con otras vidas, hermano, para que ellos puedan motivarse, hermano, porque esto no es para asustarnos. Te vas a asustar si tú no estás con Cristo, porque si no estás con Cristo vas a tener que pasar la gran tribulación, pero si estás con Cristo vas a poder escapar del juicio que viene, hermano, para las naciones durante la gran tribulación con el anticristo, hermano. Escúchame bien, las manecillas del reloj retrocedieron hasta el minuto 17 minutos antes de la medianoche, o sea, 17 minutos antes, casi 20 minutos antes de la medianoche, pero fueron 20 minutos nada más. Como quiera estaba la manecilla del reloj cerca de la medianoche, del reloj del juicio final, cerca del fin. Entonces escuchen bien esto, en enero del 2015, hermano, el minutero avanzó 3 minutos hasta la medianoche, o sea, estaba a 3 minutos de la medianoche, significando como el reloj del juicio final de los científicos. Los científicos que en su gran mayoría no creen en Dios, hermano. Ahora hay un grupo que sí, porque están descubriendo a través de sus artefactos y las naves espaciales que envían
a la luna y todos estos adelantos científicos, ellos están llegando a un punto de entender que hubo alguien inteligente, grande, un Dios que creó todas las cosas. Pero la vasta mayoría de ellos no creen en Dios, hermano, pero Dios los usa. Porque si no crees en la palabra, va a tener que creer a los científicos que le están diciendo al mundo, oye, el mundo está cerca del fin de su existencia, hermano. Es que tiene que, no es que Dios sea malo, es que tiene que pasar y cumplirse. Porque el Apocalipsis dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más dolor ni más llanto, jamás por la eternidad. Pero los que van a participar de eso y del paraíso son los que viven para Cristo o sobrevivan, ¿verdad?, esta gran tribulación. Entonces, en el 2017 el reloj se adelantó por 2 minutos otra vez de la medianoche del reloj del juicio final, hermano. Todo esto, hermano, porque la nación de Corea del Norte ya tenía armas nucleares, estaban incluyendo en esta catástrofe que ellos estaban prácticamente profetizando del calentamiento global, los ataques biológicos, con armas biológicas, el hambre en la tierra, todas estas cosas y catástrofes que estaban pasando y cosas que están pasando a causa del calentamiento global y dan una influencia a estos científicos para cambiar la manecilla del reloj de la medianoche, del reloj del juicio final, el reloj de los científicos que no creen en Dios en su vasta mayoría. Dios los bendiga y oramos por ellos para que ellos lleguen al conocimiento de Dios. Este reloj se ajustó después de analizar el entorno y los riesgos de las armas nucleares y del uso de bombas biológicas y el cambio climático, lo que yo le dije. Entonces, en el 2020 las manecillas del reloj, escuchen bien esto, se movieron y se acercaron a las 12 de la medianoche, significando la destrucción del mundo estaba cerca. La acercaron a la manecilla del reloj a 100 segundos de la medianoche. 100 segundos de la medianoche, hermano. Es la primera vez en la historia del reloj del juicio final de los científicos atómicos en donde se marca a menos de 2 minutos de la medianoche. Bueno, esto se está calentando. Cuando veáis la higuera reverdecer, sabéis que el verano está cerca. Israel en las noticias hoy en día. Israel en las noticias, hermano. La Biblia dice, cuando veáis a Israel rodeada de ejército, entonces sabéis que el fin está cerca. Eso viene en la gran tribulación, hermano, porque el diablo siempre ha querido destruir Israel. Y estamos viendo cómo está caliente la cosa ahí en el Medio Oriente, hermano. Pero escuchen bien ahora, ya estamos casi terminando, hermano. Escuchen bien ahora. En el 2023 amanecía el reloj del juicio final de los científicos atómicos, acercaron la manecilla del reloj a 90 segundos, o sea, ya no eran 100 segundos, sino a 90 segundos de la medianoche. Esto pasó en el 24 de enero del 2023. Todo esto debido a la invasión en Ucrania y las amenazas, hermano, que estaban tirando Rusia a Estados Unidos y viceversa, hermano, y del hombre loco de allá de Corea del Norte amenazando con armas nucleares, la Pakistán, la India, hablando de todas estas cosas, hermano. Entonces, ya para el 2025, es que desde la primera vez de su creación, el reloj del juicio final llegó hasta 1 minuto y 29 segundos antes de la medianoche. Pues, hermano, vamos a hablar de esto porque esto es muy importante. Ahora mismo el mundo, Estados Unidos y la Rusia tienen casi el 90% de las ojivas nucleares que hay en el mundo, hermano. El total arsenal nuclear mundial se acerca de 14.000 a 15.000 ojivas nucleares, unas preparadas para lanzarse, otras en estado de producción. Dice también la noticia que la China se está armando con más armas nucleares, hermano. Corea del Norte ahora mismo es Irán que quiere, escuche bien, Irán que quiere la destrucción de Israel, hermano, porque Irán quiere destruir a Israel, hermano, la odia, quieren hacer armas nucleares. Esto está ya diciéndole al mundo que Cristo, la venida de Cristo y la gran tribulación llega, hermano.
escape por su vida, busque de Dios, hermano, métase con Dios, ¿no? Cómo se reparten. Corea tiene armas nucleares, Rusia y Estados Unidos son las más que tienen, dice aquí, aproximadamente 7.500, Rusia 7.200, Estados Unidos, Francia tiene 300 ojivas nucleares, China 250, el Reino Unido tiene 215, Pakistán tiene de 100 a 120 armas nucleares, la India tiene aproximadamente de 90 a 110 armas nucleares, Israel cuenta de 80 a 90 armas nucleares que se sepa, y Norcorea ya tiene aproximadamente 10 hermanos. Esto no deja saber a nosotros que es tiempo de avanzar. Esto no deja saber a nosotros como dijo el Señor. Cuando veáis todas estas cosas, erguidos vuestra cabeza, enderezale. Oye, prepárate como se prepara el buen soldado, para que viene la redención de nosotros está cerca. Muchos se burlan, hermano, de esto, pero escucha lo que dice según el Hebreos 3:3. Es que la Biblia tiene para todo. Dice, ante todo sabéis esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres murieron, todo continúa como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, ya bien, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, hermanos. O sea, en el tiempo, por eso es importante, y ya voy a terminar este mensaje, escúchame bien, para un tiempo, en el tiempo de Noé, la tierra, dice la Biblia, estaba llena de violencia. Llegó un momento que el Señor, Dios, Jehová, dijo que se arrepintió de haber hecho el hombre. Entonces mandó a Noé, estuvo como 100 años predicándole a aquella gente, a aquella generación, de que venía un diluvio, de que venía una inundación en la tierra y que iban a aparecer. Y los animales hacían caso a lo que Dios mandaba, que se metieran en el arca, y se metieron en el arca. Pero aquellos que estaban allá estaban burlándose y riéndose de que nada iba a pasar, hasta que la puerta, porque la puerta de escape en aquel tiempo para ser salvo era el arca. Cuando la puerta del arca al fin la cerraron, hermano, toda esa gente, yo me lo imagino que están mirando puño, tampoco vieron las aguas salir de la tierra y comenzó a llover y empezó a subir el nivel de las aguas, hermano. Comenzaron a gritarle a Noé, Noé, abre, hermano. Pero lo terrible de todo esto es que cuando Dios cierra, nadie abre, y cuando Dios abre, nadie puede cerrar la puerta, hermano. Esa era la puerta de aquel tiempo. Y aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales, la puerta hoy en día es Jesucristo. La puerta de aquel entonces era la puerta del arca, y Noé y su familia, hermano, tú podías entrar ahí y Dios te iba a salvar del diluvio. Pero dice aquí que los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La gran tribulación, la tercera guerra mundial, hermano, y los juicios que vienen en la gran tribulación. Escuchen bien, San Juan 10, 9 al 11 dice, Cristo, ¿verdad? Hablándonos a nosotros, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, provisión. El ladrón no viene solo para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él es la puerta, Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia. Lo dice. Hermano, esta es la esperanza de que tenemos de Jesús. Esto lo dijo antes de ascender al cielo, hermano. Él fue a preparar una morada para nosotros en el cielo. La única salida al infierno eterno y al juicio que viene en la gran tribulación, hermano, es Cristo. Él es la puerta, hermano. Él es la puerta. Y Él es amor, hermano. Por eso Él dijo, que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Pero
tienes opciones en tu vida, tienes que decidir, tienes que avanzar, tienes que correr. Esto es alerta. Este mensaje es una alerta, hermano, es una alerta de que Cristo está a la puerta, de que Cristo está llamando a las naciones y al mundo y al hombre y a la mujer al arrepentimiento, hermano. Este es el momento de tu vida. Si tú has escuchado este mensaje, no es casualidad. Dios ha preparado algo especial para ti. En este momento yo voy a orar antes de terminar, pero yo quiero que ustedes, hermano, por eso les pido otra vez, compartan este mensaje. Denle like, suscríbanse a mi canal para poder llevarle este mensaje a más personas. Yo quiero que ustedes sean bendecidos, hermano, con conocimiento y entiendan la magnitud de lo que viene, de lo que se ha preparado, del fin del mundo que está a las puertas ya, hermano. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Este es el evangelista Frank Maza. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.